equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan este programa en Contrapatriarcado y en Contraportada. El día de hoy y en nuestro programa semanal vamos a conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, escenario en el que las personas reivindican la no discriminación. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es Michelle Ballesteros, psicóloga de profesión, y quien desde su experiencia y su trayectoria nos va a contar un poco sobre esto. Bienvenida, Michelle, a este escenario y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Andrea, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos. Me alegra mucho pues que estés aquí hoy con nosotros y que podamos aprender un poco de todo esto que a veces nos confunde, pero que es importante que nos pedagogicemos, que entendamos, que comprendamos todas estas trayectorias, también para practicar no solamente el respeto hacia el otro, sino la comprensión de nuevos mundos y nuevas formas de existir en esta sociedad. Entonces, un poco para amenizar y comenzar la conversación, me gustaría preguntarte quién es Michelle, a qué te dedicas, cuáles son tus apuestas políticas, existenciales, de vida y qué te motivan todos los días para vivir, luchar, respirar. Ok, bueno, pues soy Michelle, psicóloga clínica, manejo enfoque cognitivo-conductual y en este momento trabajo en un hospital del sector público, atiendo población diversa y diversa en general, desde los 0 a los 100 años, con toda la cantidad de dificultades, problemáticas, pensamientos que se les pudieran ocurrir. Y bueno, es un lugar donde yo pude sacar un poco a flote mis apuestas, como mis motivaciones, de un tinte un poco político. Es un trabajo donde pues, la actual administración está apostándole muchísimo a la no discriminación. Están haciendo una formación de una política de no discriminación, se llama inclusión y no discriminación, y por cosas de la vida terminé yo como referente técnico y esto me ha permitido canalizar una cantidad de pensamientos que traía toda mi vida en la cabeza y que no había podido materializar en ningún lugar ni en ningún contexto, ¿sí? Empezando por los contextos más próximos, ni siquiera solamente los laborales. Entonces es una propuesta que apuesta a transformar no solo el discurso ni las prácticas cotidianas, sino también ver cuáles son esas prácticas y esos discursos que aún sostienen la exclusión. Obviamente, este movimiento a mí me ha permitido lograr que las personas puedan habitar sus identidades sin miedo, sin castigos, sin tener que adaptarse a lo normativo como para ser reconocidas, ¿sí? En el sector salud, aunque uno no crea, esto es muy típico y esto a mí me ha movido obviamente por temas personales, porque desde muy niña como que siempre tuve que estar dentro de lo normativo, ¿sí? Y obviamente ahí es donde empezamos nosotros a ver cómo el tener una orientación diferente se vuelve resistencia, ¿no? Entonces es algo así como la moral. Los actos positivos vienen de la moral, ¿no? Los que son socialmente recomendables, aprobados. Y las políticas están basadas en ello, ¿no? Sobre lo que está bien. En ese orden de ideas, el ser diferente se vuelve una apuesta política. Y el ser diferente, desde muy pequeña, se ha vuelto una apuesta política, ¿sí? Personalmente he tenido que
hasta hace muy pocos años logré entender en realidad cuál era mi género, empezando por ahí. Y esto me lleva a pensar en muchos jóvenes, muchas personas, muchos pacientes que llegan a consulta preguntándose quién soy, ¿sí? Tratando de de encajar ese quién soy con una normatividad dentro de lo heterosexual, ¿sí? Hay pacientes muy cuestionados porque sienten que deben tener un rol femenino, masculino, más allá de la orientación, que eso también es una confusión muy grande, y no, y descansan cuando tú les dices, no hay problema si no encajas en ninguno, o si encajas en varios, no hay problema, ¿sí? Y el paciente descansa y desde ahí, desde estas posturas, desde los pacientes, desde mi propia historia, amigos, relaciones, empecé como a volver esto una situación política. Y afortunadamente el trabajo en el que estoy me ha brindado la posibilidad. En donde trabajo hablamos mucho del nombre identitario, entonces digamos que las personas del primer contacto están súper entrenadas en preguntar cómo te gustaría ser llamado, ¿sí? Y es un ejercicio bonito porque hasta los abuelos participan y es como, yo me llamo Tomás, pero quiero ser llamado Tommy. Y son cosas muy bonitas que apuestan a, a reconocer otro tipo de poblaciones, pero que resultan en muchas personas. Y pues bueno, esto es como lo que a mí me motiva. Sí, peleo full por ciento en todo lo que sea inclusión y no discriminación, con migrantes, comunidad afro, razas, etnias, todo, sí, discapacidad, que también tenemos bastantes dificultades. Y bueno, pues cómo no hacerlo con respecto al orgullo LGBTIQ+. Muy interesante, Raquel. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí. Muy interesante todo lo que nos cuentas, es bastante profundo y traes como muchas ideas que me gustaría como empezar a profundizar, pero antes de preguntarte, creo yo que tú haces un énfasis en que hay un sistema heteronormativo, heteropatriarcal, que ve los mundos de manera binaria, que ve los mundos de manera blanco o negro, y esto hace que las personas usualmente tengan que ser obligadas a encasillarse en ciertas categorías que no necesariamente reflejan la complejidad de los seres que vivimos y que habitamos en este mundo, y que eso pareciese muy obvio, ¿cierto? Digamos que hay mundos diferentes, pero que hay unos discursos de odio, de exclusión, simplemente por esto, y es, digamos que ilógico, pero pasa todo el tiempo. A partir de esa experiencia que nos narras, muy íntima de tu experiencia laboral que te confronta en lo personal, me gustaría saber un poco más sobre eso, o sea, cómo esta experiencia, que puede ser un espacio de trabajo, empieza a hacer florecer y clarificar incluso cosas de ti misma, cómo pasa esto, un poco también para quienes nos escuchan, y pueda ser también un poco de reflexión más que de ejemplo. Uno, eso, esa es una pregunta. Y dos, ¿por qué crees que perviven estos discursos de odio entre la diferencia si todos somos tan diferentes? Incluso Tomás se quiere llamar Tommy y eso le da libertades a una como persona. ¿Por qué crees que esto pasa y sigue persistiendo en este momento? Bueno, respecto a la primera pregunta, pues cuando yo era adolescente, yo tenía muy claro que mi gusto y mi orientación era lesbiana,
pero yo nunca entendía si quería ser un niño o una niña, ¿no? Y vine como a descubrirlo, como a comprenderlo hasta hace muy poco, de hecho. O sea, hubieron muchas situaciones que tuve que vivir para poder, digamos que estar al nivel de la seguridad que tengo hoy. De hecho, las personas que tienen otra orientación y que están seguras, no tienen muy clara su identidad de género, ni su, eh, muchas veces tampoco su expresión de género, porque están muy orientados hacia lo que es normativo, ¿no? Cuando yo tenía como 18 años, incluso un poco menos, en la comunidad sonaba mucho que el pasivo, el activo, la pasiva, la activa, y se suponía que esta persona activa jugaba un rol más masculino, ¿sí? Y no era, o sea, nunca en ese tiempo uno hubiera podido ver a una chica con una expresión eh, masculina diciendo que era pasiva, ¿sí? Y digamos que eh, esta misma heteronormatividad hace que las personas y que uno mismo caiga como en tengo que tener un rol, ¿no? Entonces yo me sentía súper graciosa porque en muchas cosas me sentía pasiva o activa, niña y niño, ¿sí? Pero como me sentía un poco más cómoda o digamos que tal vez era un poco más claro para mí estar como mejor en expresiones masculinas. Mm, y por mucho tiempo pensaba como, es que tengo que tener uno de los dos y pues tiene que ser activa, porque ¿qué más? Sí. Y era la forma en la que se presentaba todo el mundo en ese tiempo. Hoy por hoy, digamos que la educación, algunas personas, la gran mayoría ya como que entienden, bueno, no hay necesidad y puedo ser parte de simplemente no encajar en ningún género o encajar en varios, ¿sí? Hoy por hoy yo hace un tiempo, digamos que tenía una amiga que me decía mucho, me decía Yeye, Yeye, pero ¿no te gustaría hacer el tránsito? Y yo, pero es que no, es que no me siento bien tampoco, tampoco quiero eso. Pero me invitó a cuestionarme, ¿sí? Gracias a las preguntas uno se cuestiona y logré entender que mi posición era muy fluida, ¿no? Algo así como no binario, como que no me incomoda ni estar en lo masculino ni en lo femenino. Y está bien, y eso soy, ¿sí? Entonces, obviamente, en mi trabajo, encontrarme con pacientes que vienen con las mismas dudas, claro, no llevarlos a tomar una decisión porque yo piense diferente, sino que ellos mismos se identifiquen porque precisamente es un proceso de identidad, ¿sí? Mucha gente piensa como él decidió ser gay, o ella decidió ser lesbiana, o decidió ser no binaria, o decidió ser trans, o no decidió, hizo un proceso de identificación, un proceso de construcción, de reconocimiento de su identidad, ¿sí? Y ayudar a estos pacientes en ese camino es algo maravilloso, ¿sí? Obviamente uno se encuentra con cosas como chicos muy pequeños teniendo estas dudas y orientando también a padres como que, bueno, pues lo que hay que explicarle a este chiquitín es que tal vez aún no es momento para estar tan seguro porque es una construcción, ¿sí? Que tal vez tiene que vivir cosas para poder entenderlo. Si bien nos damos cuenta, respondiendo un poquito a tu segunda pregunta, pues estas prácticas de discriminación o de no entender las diferencias se mantienen porque estamos en una sociedad muy heteronormada, con leyes muy pensadas en lo patriarcal, ¿sí? En el modelo de padre y madre, ¿sí? Y esto hace
que tú moralmente tengas que pensar como lo dicta la ley, ¿sí? Claro, las personas no están leyendo constantemente y parten de lo que aprenden en casa, ¿no? Entonces, yo tengo que crecer pensando que lo normal es que haya un femenino y un masculino, ¿sí? Y esto va para todo el mundo, todo el mundo lo piensa, hasta alguien que tiene una orientación diferente, hasta que logra entenderse. Y, y entonces, pues yo que soy Tomás y me quiero llamar, que me llamen Tommy, pues para mí eso es normal, ¿sí? No pasa nada. Entonces, cuando tú creces en un contexto heteronormado y eres heterosexual, pues desde los 12 años ya tienes la niña, si eres niño, tienes la niña en el salón que te gusta y empiezas a tener experiencias, no experiencias grandes o algo así, sino el gustico, la miradita que me dio un chocolatico, empiezas a tener experiencias que construyen tu identidad, ¿sí? Pero para la persona que sale del contexto normativo, realmente el proceso de construcción de identidad tiene que hacerse y se empieza tarde, porque, porque precisamente no hay esa aceptación y es muy difícil también a un niño tan pequeño obligarlo también a vivir experiencias, hay que dejarlo que se construya. Entonces, por ejemplo, con papás, ¿cómo orientarlos? Bueno, no es tampoco la edad para vivir muchas cosas, tienen que esperar a que vaya encontrando comodidad este niño, esta niña, en algunas situaciones con las que se pueda ir construyendo poco a poco, ¿sí? Se pueda ir identificando, ¿sí? Sin obligarlo a no ser o a ser, ¿sí? Entonces, eso mueve cabeza, ¿sí? Obviamente hay muchos papitos que no les cuesta, pero hay algo que a algunos papás los mueve mucho y es el amor, ¿no? Y logran mejorar sus reacciones en los hogares gracias al amor. Hay algo que siempre he pensado y pues que todos sabemos y es que acercándose a la situación se rompe el prejuicio. Entonces explicarle a los papás este tipo de cosas, a veces sin ánimo de caer en malas jugadas clínicas, les cuento un poquito cuando son casos así específicos como, mira, a mí me pasó esto. Y a veces los papitos se sorprenden como que, ay, y ella es psicóloga y no le pasó nada grave y nadie la ha apedreado. ¿Sí? Entonces, la gente tiene muchos mitos, muchos tabús, muchos miedos. Nosotros tenemos muchas leyes que protegen e incentivan, pero hay muchas que están en el papel, no en la acción. Y esto continúa favoreciendo que no tengamos como un cambio, ¿sí? Por eso hacer el camino de identificarse y mantenerlo y hacer este tipo de cosas es resistir, es ir en contra de lo que está normalmente impuesto a nivel político, social y moral. Y está bien, es una forma de resistencia. Desde el feminismo se habla mucho del conocimiento situado. Y yo creo que aquí contigo vemos una fuente de un montón de conocimientos a partir de, primero, tu experiencia laboral, pero también tu experiencia personal. Y digamos, me llama la atención que tú fácilmente ves cómo este sistema heteropatriarcal, heteronormativo, moldea nuestras subjetividades, nos dice cómo debemos ser y el que se sale de la norma, que básicamente cualquier construcción de un ser libre puede salirse de la norma hasta Tommy, ¿cierto? Para algunas personas eso resulta en muchas preguntas, en muchos miedos, pero además añades, que me parece súper interesante, que hay muchas leyes, digamos que el Estado, que la sociedad reproduce
y es como que se alimentara por estos binarismos, por estos familismos que hacen que se encarcele el ser en sí mismo. Es decir, como al estar encarcelado, pues no podemos tener esa posibilidad, aunque sea de preguntarnos, de explorar, de tan siquiera pensar, porque ya pensar, digamos, distinto, porque ya eso resulta siendo una amenaza. Entonces, yo creo que eso no solamente aplica al hablar de LGBTIQ+, sino a muchas subjetividades que se salen de lo hombre blanco, hetero, como que muchas reglas, rico, Sí. pues todo esto se sale. Y eso nos hace un llamado a repensarnos, a repensar cómo estas categorías tan chiquitas pues no nos permiten conocer esta cantidad de mundos que no necesitan nombrarse ni categorizarse necesariamente, porque precisamente también todo esto es muy fluido y es un proceso. Y también conlleva a muchas microagresiones, ¿no? O sea, hay gente que piensa que no es discriminante o que no es excluyente, pero estamos tan normados que sí, sí. Yo decía el otro día en mi trabajo, porque escuché un caso, dije como, no puede ser que un compañero en el trabajo con alguien LGTBIQ más en su ambiente diga, no me interesa saber eso de las orientaciones y de las identidades, porque yo ya no sirvo para aprender eso, qué pereza. Y el que se quiera ofender, pues bueno, cualquiera se ofende porque uno mire mal. Y yo le decía, pero si tú no conoces, el desconocimiento genera prejuicios y genera cosas. Entonces yo decía como no pueden hacer, claro, a mí me toca hacer muchas sensibilizaciones y decir como no, bueno, está bien tu crecimiento y cómo has vivido, pero si quieres hacer un mejor trabajo y un trabajo un poco, tal vez un poco más humano, un poco más sentido, es bueno que al menos aprendas un poquito. No te tienes que saber todas las siglas ni todos los significados, pero al menos saber cómo que puede llegar a mí una persona que sienta y piense diferente y no pasa nada porque no es como que sea un delito o algo raro que no quiero aprender, ¿sí? Pero estamos tan heteronormados que hasta en la misma comunidad hay microagresiones, ¿sí? De una orientación a otra, de una... Sí, yo he escuchado muchas personas, por ejemplo, homosexuales o lesbianas, teniendo eventos de microagresión hacia personas trans, ¿sí? Y es impresionante. Y todo esto viene de toda esta configuración social. Las normas están hechas para estos hogares típicos, eh, para estas familias típicas, para esto típico, y no pensados en la diversidad, ¿no? Ahora, pues, hacer un cambio tan grande requiere mucho, pero pues digamos que es de granito en granito, de persona en persona, de a poquitos. Y ahí eso que mencionas se une un poco al propósito con el que empezamos este programa, y es porque conmemorar el Día Internacional del Orgullo, qué significan todas estas siglas LGBTIQ+, y hasta qué punto nos funcionan como unas categorías políticas reivindicativas, pero hasta qué punto también se agotan, porque además dentro de toda la experiencia que tú nos estás contando, pues esto tiene unos límites en la práctica, y en la práctica a veces nos funcionan y en la práctica también pareciera que no. Se diluyen, se difuminan, pues porque así somos como seres humanos y en nuestra realidad social. Entonces, ¿qué pudieras contarles a las personas que nos ven? ¿Por qué? ¿Por qué conmemorar el Día del Orgullo? Y además, ¿qué significa estas siglas que ya nos estabas también contando un poco de eso? Un poquito, sí. Bueno, pues el orgullo, el Día del Orgullo, nace en conmemoración a una rebelión que hubo como en 1969, fue en Nueva York, eh, que fue liderada por personas trans. Imagínense, en 1969, ¿no?
dirá, bueno, es muy reciente a comparación de otros hechos históricos, pero han pasado muchos años. Personas lideraron, las personas que lideraron esto eran personas trans, personas racializadas y pobres, que enfrentaron mucha violencia en Nueva York por esa época y pues deciden hacer una protesta. Entonces no es una fecha solo para celebrar, sino también para reconocer, recordar que nuestras identidades han sido históricamente perseguidas y que aún hoy seguimos defendiendo el derecho a existir, ¿sí? El derecho a existir como queremos o como sentimos, ¿sí? Entonces, la importancia de esta conmemoración es muy política, ¿no? Hoy precisamente estaba hablando con un amigo y le dije, ¿cómo vas a estar en la marcha? Y me dice que estaba pensando ir a un Pride, que es como una fiesta eh, que es muy divertida también. Y hablábamos un poco, él me decía, sí sería chévere ir, pero es que se pierde lo político. Y le dije, bueno, pienso exactamente lo mismo. La idea de estar en esta conmemoración es darle voz a todas estas personas que la han perdido, que han sido apagadas, porque finalmente así empezó el día del orgullo, nace de una rebelión, ¿sí? Y el simple hecho de salir y ponernos todos estos colores y ver toda esta diversidad es rebelión, es resistir porque estamos fuera de lo políticamente correcto. Entonces, hay que hacerlo para visibilizarlo, ¿no? Muchas personas dicen como, esos muchachos ahora en junio siempre haciendo sus marchas. Pues no es ahora, es desde 1969. Sí, son muchos años. Bueno, respecto a las siglas, bueno, L significa lesbianas, la G hace referencia a gays, la B bisexuales, la T a personas trans, la I intersexuales y la Q pues a queer. Y bueno, pues el más hace referencia como a toda otra cantidad de identidades que no encajan en la norma heterosexual o cisgénero. Y pues que bueno, pues estarían como todas en esta categoría. Digamos que no son letras, ¿no? Solamente son cuerpos, son historias, son luchas, son procesos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, ser lesbiana no es solo una orientación, ¿sí? Es también una posición política frente al mundo, frente a la vida. Es un movimiento de resistencia dentro de la felicidad de poder ser. Bueno, eso es lo que significan más o menos las siglas. Gracias por esa explicación, y yo creo que a propósito de esto que aterrizas, o sea, son vidas, son cuerpos que están exigiendo no solamente, digamos, respeto por sus vidas, sino como derecho a expresarse libremente y a existir. Yo quisiera como preguntarte, pues cada una de, digamos que las personas que se atreven a transitar en medio de las identidades, de las sexualidades, tienen unos recriminaciones más fuertes que otras. Y yo creo que este caso de Sara Millerrey, que yo, pues no sé, creo que se nos ha quedado grabado por la manera tan injusta, y de la manera que se hizo, que atentó todos los derechos humanos, que constituye un transfeminicidio. Eso me parece a mí que es como el reflejo máximo de lo que se requiere y por qué es tan importante
como dices, que aprendamos, que comprendamos. Entonces, yo quisiera como preguntarte, ¿cómo ves esto en tu trabajo también? Es decir, estas narrativas que luego se vuelven en acciones que luego, digamos, que trascienden a afectar al otro y que tú dices, bueno, con algunas personas, algunos padres, prevalece el amor. ¿Cómo logran, cómo afectar a estas diversidades y corporalidades que nos estás contando? Y que eso se suma a que se deba conmemorar esta día y esta visibilización y esta reivindicación política en el día de hoy. El caso de Sara es una alerta dolorosa, ¿no? Yo personalmente sufrí mucho viendo estas cosas que subían, lo que escribían, lo que la gente opinaba. Es muy doloroso porque de verdad es no poder ser. O sea, es tener que encajar en lo que está bien y si no, pues mueres, ¿sí? Sara nos recordó, bueno, Sara y muchos más, han sido varios casos solo en este año, que nos recuerdan que las identidades trans, bueno, y el resto de identidades siguen siendo blanco de odio, ¿sí? Que no basta con tener leyes si no se transforman en prácticas sociales. No es suficiente porque hay leyes, existen y no son tan malas. Si uno las lee y dice, no sabía que esto existía, yo me acuerdo, pero no, si no se transforman en prácticas sociales no funcionan. En Colombia aún hace falta reconocer que el género y la orientación no deberían condicionar el acceso a la vida. Que las personas puedan caminar tranquilas, amar sin miedo, trabajar sin ser expulsadas, recibir atención médica sin discriminación, ¿sí? A mí esto me mueve tremendamente y me da a veces enojo mucho en mi trabajo porque a veces escucho de pronto comentarios eh, y por eso la apuesta de generar una política, de generar unos compromisos, eh, pero bueno, me gusta que en mi trabajo se ha movido mucho el asunto y mis compañeros incluso han tratado de cambiar su lenguaje, ¿no? La forma en la que se expresan de algunas cosas, palabras que de pronto hemos normalizado, eh, pero es en esto, es en las acciones y en las prácticas donde nos movemos, ¿sí? A mí me encanta cuando llega un caso perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, porque los pongo a moverse, ¿no? Entonces, ando muy pendiente de las agendas y de cuándo asignan un paciente para ver qué va a hacer la chica de atención al usuario, por ejemplo, que lo recibe, qué va a hacer la persona que le factura, qué le vas a decir, cómo le vas a decir, qué va a hacer el médico, a dónde le vas a remitir. Si te dice que quiere hacer su transición, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo le puedes decir sin que suene discriminante, a pesar de que de pronto no estés de acuerdo porque está en su derecho, ¿no? Pero ¿qué lenguaje puedes usar? Y, y es en estas prácticas donde, como tal vez como país y como sociedad, nos alcanzamos a reivindicar un poco con estas personas que han sido silenciadas, ¿sí? Este tipo de casos son alertas muy dolorosas, alertas que nos invitan a revisar en todos nuestros contextos cómo estamos aplicando el tema de la no discriminación y no solamente con el LGTBIQ+, sino con todo, ¿no? Con la discapacidad, con cualquier población que históricamente ha sido minoritaria. Y bueno, pues
cuando tú mencionas a estos papás que desde el amor logran hacer el cambio, hay otros que no lo logran, sí, que, bueno, vienen de muchas cosas, creencias de pronto, eh, que al ser un poco normativas también son un poco religiosas e impiden como la flexibilidad cognitiva para manejar diferente el lenguaje. Eh, entonces, ahí lo que se hace es trabajar también con estos chicos y estas chicas que ya están seguros de su identidad, ya han hecho toda su construcción, su reconocimiento, o que ya han pasado por ese proceso, pero armarlos para, suena horrible, pero armarlos para sobrevivir a lo que se les viene en adelante, empezando por su familia, ¿sí? A encontrar de pronto apoyo en otro tipo de contextos, ¿no? Como de pronto algunos amigos, ¿sí? Hay fundaciones, afortunadamente, hay líneas de escucha, hay, eh, hay lugares que ayudan a que esa red de apoyo se fortalezca, ¿no? Y que este paciente entienda que pues su familia es el núcleo más importante, pero que si no hay logro, no se logra hacer un cambio, tampoco se puede obligar, ¿sí? Y también tengo que fortalecerme para manejar mi tranquilidad y poderme permitir ser incluso en otros contextos. Entonces, digamos que es más o menos esa la conexión entre estos, cómo crecen los discursos de odio tan heteronormados, tan apegados a las tradiciones, y cómo desde la práctica podríamos empezar a disminuirlo, pero pues en sí pasa eso, nos falta reconocer que no es solamente leyes, ¿sí? Sino prácticas. Bueno, y tú conectaste varias cosas también de lo que ya hemos hablado en la conversación y yo recuerdo mucho que también, por ejemplo, cuando se dio la firma del acuerdo de paz, Uh-huh. una de las palabras más peligrosas para un sector político fue género. Hablar de género, hablar de diversidad, o sea, diversidad de género. Y tú ya nos has dicho varias de las cosas que pueden estar detrás de estos miedos, el desconocimiento, que aunque hay políticas, no hay una práctica social que nos invite a cambiar todos estos estereotipos. ¿Qué más crees que hay detrás de esta política? Porque además no es solamente en el acuerdo de paz, sino yo siento que hay una avanzada fascista en Latinoamérica y en el mundo en que muchos de los representantes políticos de muchos países hablan específicamente de este tema para evitar de que se hable. Como Uh-huh. que acá no se puede tocar la familia, acá no se puede hablar de género y hombre es hombre, mujer mujer y bueno, ¿qué crees que también está de toda esta avanzada instauración de una avanzada política que evita hablar de la vida, de la libertad y de la diversidad? ¿Qué más crees que está allí? Finalmente es lo mismo que ocurre con cualquier grupo minoritario, ¿no? Con las comunidades afro, con migrantes, sí, no se me ocurre ahorita, con migrantes, bueno, cualquier población que sea diferente, y, y lo que pasa es que, pues a la hora de la verdad, quienes siempre pelean por los derechos y nunca se cansan son estos grupos, ¿sí? Y obviamente eso no le suena bien a ningún fascismo. O sea, el fascismo igual viene de cosas muy heteronormadas, ¿sí? Pensemos nada más en cuánto se demoró la mujer
para poder votar, ¿no? ¿Cuánto se demoró la mujer para poder acceder a trabajos, a la universidad? ¿Sí? Y históricamente pues las minorías son la resistencia, son quienes no se cansan de luchar, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, a veces, bueno, vamos a luchar para que la reforma y bueno, pero entonces hay cambios y como que bueno, ya sí estamos bien pero estos demás grupos no se cansan, ¿sí? Siempre son la resistencia y eso hace que obviamente si un discurso político me funciona para atraer a todos los que no están de acuerdo, pues lo maximizo, ¿sí? Eh, y mantengo lo que se supone que moralmente está bien, que es totalmente político, ¿no? Entonces, es, es como entender que todas las personas tenemos derecho a la dignidad sin importar qué, pero pues no es posible, o sea, para muchas comunidades y poblaciones, ¿sí? La diversidad realmente es parte del tejido social, ¿sí? No es solamente una identidad, un género, son muchas cosas y puede ser que algunas veces en sus discursos fascistas algunas personas logren visibilizar que sí hay un respeto por la vida, pero no hay respeto por la dignidad, ¿no? Ni siquiera laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto continúa marcando el odio, ¿no? Los discursos de odio. Sí, finalmente está históricamente visto que el fascismo conlleva a tener un sistema económico también apropiado en los países, ¿no? Es lo que la comunidad piensa, ¿no? Como que es lo normal, es lo que está bien, y finalmente si eso es lo que está bien, pues moralmente lo demás está mal, ¿sí? Entonces, obviamente eso es lo que mantiene también todo ese discurso de odio, que mantiene esas prácticas sociales inadecuadas, esas acciones arremetiendo contra el otro, porque pues puede que respete la vida porque sé que hay un castigo, pero no tengo que respetar la dignidad. O sea, ¿cómo puedo llegar a asesinar a alguien y no solamente eso, sino también torturarle? ¿Dónde está la dignidad? O sea, es impresionante cómo este tipo de movimientos sociales han impedido la dignidad. Sí, además, porque no somos minoritarios. La diversidad, eso es lo que nos han hecho Es lo creer. más amplio. Y nos han hecho creer que son poquitos, que están aislados, que están al margen, que están en la periferia, que no tienen muchas capacidades, que no se unen, que son peleones, que son chismosos. Además, muchos estereotipos para también invisibilizar esas resistencias, invisibilizar esas luchas que están vivas, que son cotidianas, que son día a día despertar por esto, por ejemplo, con lo que haces. eh, es bastante activo, digamos, es una comunidad y no somos minoritarios las personas, las diferencias más bien. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. es importante también porque un poco eso también es lo que nos hace creer esta instauración de la hegemonía y además que tú también lo dices ahí y es ¿por qué? Porque quieren mantener unos privilegios. O sea, si yo Ujú. digo que el otro tiene el mismo derecho que yo, pues entonces, ¿cuál es mi privilegio? Por ejemplo, el voto, por ejemplo, el acceso laboral. Y tú ahí ya empiezas una última parte que quería preguntarte y es, estamos en plena disputa por los derechos laborales en una reforma que se está presentando, en una consulta, hay una contrarreforma, hay todo un panorama de muchos discursos, pero más allá de eso, ¿tú cómo ves el panorama para las personas diversas en género, en orientación frente al acceso al derecho, por ejemplo, al trabajo? Tú ponías unos atenuantes, por ejemplo,
o más que unos atenuantes, unas brechas mayores para las personas con discapacidad, racializadas. ¿Cómo ves este tema de un derecho es a tener empleo, porque sin trabajo no tenemos sustento? ¿Cómo ves este tema en día de hoy del orgullo LGBTIQ+? Me parece que la reforma tiene unos puntos claves muy importantes. Dentro de esos está, bueno, el poder acceder a un trabajo sin importar la identidad. Y hubo algo de la reforma que me encantó, que fue tener en cuenta el nombre identitario, ¿no? Eso es una explosión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te hablaba ahorita de las prácticas sociales, que son las que nos permiten, digamos que romper un poco esa brecha entre lo que se supone que es heteronormado y empezar a conocer nuevas cosas. Y digamos que esto se lleve, por ejemplo, a un código de trabajo, un código sustantivo de trabajo, o sea, que hayan reformas que vayan a este tipo de códigos, realmente hacen que el contexto empiece a generar nuevos diálogos, nuevas reflexiones. Imagínate que alguien en un trabajo diga, oiga, que nos toca aplicar una cosa de lo no binario, ¿qué es eso? ¿Sí? Y simplemente tengan que buscar y empiecen ellos también a hacer sus identidades, ¿no? No solamente desde el LGTBIQ+, sino desde cualquier persona que quiera llamarse diferente. Está bien, ¿no? No como un apodo, sino como un nombre identitario. Realmente la reforma tiene otro factor muy importante y es la ley para que haya una forma más fácil y no punitiva de reportar los acosos, ¿sí? Y esto, digamos que no busca con eso como que castiguemos a todos los que tengan acoso, pero sí puede buscar un poquito más de educación, ¿sí? Tal vez si alguien reporta que yo tuve una situación de acoso con alguien trans, pues tal vez este alguien que me está llamando de talento humano a decirme tendrá que buscar que es trans, tendrá que buscar cómo aplicar todo y explicármelo para que yo también lo entienda y tal vez comprenda, tal vez cambie un poco o disminuya un poco mi prejuicio, como pueda que no, ¿sí? Pero el hecho de buscarlo, entenderlo, de saber que puede haber una reforma que respalde esto es maravilloso, porque entonces la comunidad LGTBI va a ir a buscar trabajo sin miedo, ¿sí? Sin miedo a que duró un mes y empiezan todos a mirarme raro, a hacerme comentarios y tengo que renunciar porque no puedo más, ¿sí? O incluso en otros espacios, ¿sí? Como que, ok, si en el trabajo me hacen respetar esto, porque cuando voy al grupo de música, yo no sé qué también, ¿sí? O sea, para mí la reforma laboral tiene unos puntos muy, muy buenos a favor de, de, de disminuir brechas, ¿sí? Es lo más importante, porque si hacen falta rutas institucionales claras para denunciar, ¿sí? Hay algunas instituciones que lo manejan genial, pero hay muchas que ni saben qué es eso, ¿sí? Y bueno, pues lo otro es que dentro de la reforma laboral hay también situaciones como de inclusión, ¿sí? Como, digamos, hablabas un poco del tema de la discapacidad. Con la discapacidad históricamente hay un chisme, ¿no? Que dicen que dice la gente, no, es que los contratan porque les pagan más a la empresa de parte del Estado y yo no sé qué. Bueno, sí tienen algunos beneficios que son para promover, ¿sí? Y la idea es
que hayan algunas cosas que promuevan aún más, que premien a estas empresas. No me refiero con cosas económicas grandes, pero de pronto un reconocimiento o decir, esta es una empresa que respeta la diversidad o un sello, yo qué sé. Pero sí, por ejemplo, como este tipo de cosas que hoy por hoy son como corrillos con las personas con discapacidad, pues que se pudiera dar con todas con todo el tema de la inclusión y no discriminación, ¿sí? Que se pudieran hacer reconocimientos, que, ok, estas empresas tienen este reconocimiento a la no discriminación y qué maravilloso. Eso hace que las empresas busquen, que se orienten, que aprendan. Y obviamente el conocimiento rompe prejuicios. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Yo creo que con todo lo que nos has contado, nos dejas bastantes preguntas. Yo creo que tu invitación también es a informarnos, pedagogizarnos, acercarnos, conocer. Me llama también mucho la atención que eres una psicóloga, digamos que se tiene también el prejuicio sobre la psicología, que vamos a normativizar a las personas para que entren al curubito de todo lo que se ha instaurado y siento yo que también tu experiencia nos habla de una psicología abierta, de escucha, de liberación, de libre expresión. Y es una psicología renovada que también nos invita es a abrir mundos y a buscar también ejercicios de emancipación en la identidad, en la orientación, en el género. Entonces, eso es muy interesante y me alegra también conocer colegas que puedan también atreverse a buscar estos otros horizontes en la práctica. Yo quisiera que de pronto nos dejaras un último mensaje a las personas que nos escuchan. Va a haber una gran marcha en las ciudades principales y las personas usualmente como que a veces no entienden muy bien por qué se está dando, qué es lo que está pasando. Entonces, Ajá. ¿qué llamado haces frente a esta gran movilización que se dará el día de hoy, pero además que más que una movilización se necesita es como toda una política que respete la diversidad? Uf, sí, se requiere una política porque nos hacen falta prácticas sociales, mucho. Y la política pública es el mejor medio para llegar a esas prácticas por medio de los actores sociales, de estos profesionales que se van acercando a la comunidad y van generando cambios. Sí, nos hace falta una política, ¿sí? Eh, Hay que salir a marchar, a conmemorar, a reconocer, a dar voz. Hay que salir porque tenemos muchas alertas dolorosas, sí. Hay que recordar que no solamente vamos a divertirnos, ¿cierto? Porque finalmente las marchas se han vuelto un espacio de identidad tan fuerte que, que todos se sienten como en familia en esas marchas, ¿sí? Tú estás en un proceso de identificarte y el que está a tu lado también. Y encuentras papás marchando con sus chicos de 15, 16 que ya tienen otra orientación identificada y es muy bonito. Y como guardándolos en un espacio seguro y todos sabiendo como que, bueno, estos chicos se cuidan, son un poco más pequeños, está bien, y esta diversidad hace que todos nos volvamos uno y nos sintamos cómodos, pero no olvidemos lo político. No olvidemos que finalmente ser diferente hoy por hoy es resistir. Y que no es solamente de unas personas, un grupo, sino creo que eso debe ser la bandera de nuestra sociedad. También ya lo dijiste, y es que podamos convivir dentro de todas nuestras diferencias que además nos enriquecen y nos llaman a explorar nuevos mundos. Qué interesante poder salir de esas cavernas del miedo, de lo que nos han enseñado que puede o no puede ser, para poder
también atrevernos a conocer esas otras experiencias como la que tú nos contaste el día de hoy. Entonces, agradecerte mucho, Michelle, que estés el día de hoy en este programa. Bueno, vale, muchísimas gracias por la oportunidad de darle voz a muchos cuerpos, identidades, almas y construcciones. Bueno, y estaremos aquí en un próximo programa. Recuerden que nos vemos de manera semanal y bueno, muchas gracias a todos y a todas, a todos por escucharnos. Un abrazo grande. Hasta luego. Bye bye.